Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Cuando la pandemia se declaró, yo acababa de cumplir 70 años. Mis hijos trataron, a partir de ese momento, de controlar cada uno de mis movimientos. ¡No salgas de casa! ¡Que te lleven la despensa y las medicinas! ¡Deja de frecuentar a las vecinas! Prohibido viajar en transporte público. Un primer punto a considerar sobre las personas mayores en esta situación de pandemia es estar muy atentos a que el estigma sobre ellas no instale fácilmente prácticas de abuso y malos tratos justificadas por la situación de supuesto cuidado. Robert Pérez Fernández, psicólogo uruguayo. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha considerado que cuando se toma a las personas mayores como un grupo de riesgo ante la pandemia, se plantea un discurso social de tutelaje? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Vivimos tiempos de incertidumbre que nos colman de preocupaciones e interrogantes. Surgen entonces muchos cuestionamientos, sobre todo cuando se oye decir cada vez más que la población vieja es la de mayor vulnerabilidad o la que está en mayor riesgo de contagio y de muerte por razones del COVID-19. Vivir la vejez en tiempos de pandemia y confinamiento requiere considerar las enormes diferencias entre las personas, sus entornos y sus condiciones. Tema: la vejez. Compositor e intérprete Alberto Cortés. Argentina, 1983. Con admirable destreza, como el mejor... Vivir la vejez en tiempos de pandemia y confinamiento. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestra invitada es Marisa Vivaldo Martínez. Ella es integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Marisa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ana Leticia, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar conversar con nuestras audiencias.
Marisa, ¿cuáles son las consideraciones y los contextos que debemos tomar en cuenta para analizar la forma en que las personas adultas mayores están viviendo la pandemia y el confinamiento? Mira, Ana Leticia, yo pienso que algo muy importante que tenemos que considerar y tendría que ser lo primero es entender que en nuestro país no hay una sola vejez, hay vejeces. Entonces las realidades y los contextos que viven estas vejeces son diferentes, son complejos y varían dependiendo los espacios y las oportunidades que estas distintas vejeces tienen. Por ejemplo, encontramos vejeces en este momento que trabajaban y han perdido su empleo. Tenemos vejeces que prestan o prestaban servicios de cuidado, vejeces LGBT, vejeces indígenas, vejeces que vivían en una situación de violencia y ahora se han enfrentado no solo a la pandemia, sino también a los desplazamientos. Está la vejez migrante, las vejeces de las mujeres que viven en entornos violentos. En fin, es una gran diversidad de situaciones que nos llevan a esta reflexión. Tenemos que dejar de pensar a la vejez y al envejecimiento como único o como una condición que hace a las personas iguales. Somos diferentes y, por lo tanto, es difícil hablar de una sola realidad. Entonces, por lo que entiendo, hay tantas formas de asumir la pandemia y el confinamiento como personas y circunstancias distintas existen. Así es, mira, por ejemplo, pensemos en las vejeces que habitan en centros de cuidado de largo plazo. Están viviendo una situación ante el COVID-19 sumamente intensa, muy preocupante, porque han tenido que vivir esta pandemia en soledad, sin acceso a visitas, sin conocer qué es lo que pasa en el mundo exterior. Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues la situación se torna muy compleja. Por el otro lado, también encontramos a las personas que no tenían acceso al empleo digno, que han sido retiradas de sus centros de trabajo y que en estos momentos pues ya estamos viendo, lo vemos en la televisión, lo vemos en el periódico, en el radio, pues que muchas de ellas ya están teniendo incluso que pedir caridad para poder subsistir. Y tenemos también otras vejeces que, digamos, la situación económica la tienen resuelta, pero se han enfrentado en este confinamiento a otras formas de marginación que tienen que ver con la brecha tecnológica, que tienen que ver con la discriminación y la estigmatización que ha surgido contra las personas mayores derivado de la pandemia y que también se están enfrentando a pues esta situación de restarles autonomía e independencia, ¿no? Derivado también del confinamiento. Marisa, en este sentido, ¿cómo es que en nuestro país valoramos la vejez? ¿Qué es lo que asumimos como vejez las y los mexicanos en términos generales? Y preguntarte también respecto de esta cuestión, si la manera en que valoramos la vejez tiene que ver con la actitud que estamos teniendo hacia nuestras y nuestros adultos mayores en este contexto. Así es, mira, en México, antes de la pandemia, pues siempre prevalecían, como ocurre también en el resto del mundo, dos grandes visiones sobre la vejez y el envejecimiento. Por un lado, una que rescata toda esta idea de la vejez y el envejecimiento como sinónimo de sabiduría, de experiencia, como esta idea de las aportaciones que brindan a la sociedad, y al mismo tiempo convive esta otra visión que desafortunadamente me parece que es la más frecuente, en donde a pesar de tener o manifestar algunas de estas ideas, la gente sigue asociando la vejez y el envejecimiento con la enfermedad, con la decadencia, con la dependencia, incluso con la fealdad. Este fenómeno se llama viejismo. El viejismo es toda esta discriminación hacia las personas por el hecho de envejecer, pero todas estas tendencias y actitudes de rechazo, tendencia a la marginación, negación, desagrado, incluso violencia contra las personas mayores.
Antes de la pandemia, pues todos luchábamos contra, pues estas, todos me refiero a muchos de nosotros, los académicos, muchos defensores de derechos humanos, muchas personas interesadas en el tema, pues hemos luchado durante muchos años para hacer evidente que existía este fenómeno llamado viejismo y para luchar contra él. Sin embargo, en esta pandemia, tristemente, esta visión de dependencia, de fragilidad, de enfermedad, pues ha prevalecido y estamos frente a formas y niveles de expresión de viejismo que no habíamos visto antes, y eso es lo preocupante de la pandemia. Te pongo un ejemplo. Cuando publicaron el primer borrador de la guía bioética para asignación de recursos de medicina crítica ante el COVID, este primer borrador de la guía señalaba en alguno de sus puntos que había que privilegiar las vidas por completar. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideraba que en un momento de una situación de escasez de recursos, pues había que privilegiar a las vidas que pudieran vivir más, como si hubiese futuros que no importan tanto. Entonces, esto nos lleva a recordar todas estas ideas que siguen prevaleciendo y que se manifiestan a través de estas aseveraciones, en donde nuestro país de pronto pareciera que las personas mayores son valoradas por lo que fueron, pero no por lo que son. Entonces, un primer punto que tenemos que trabajar mucho es entender que las personas mayores son ciudadanos que están vivos, que aportan cotidianamente a la sociedad y que deben ser valorados por lo que son hoy y por lo que ellos quieren ser mañana. Ese fue un gran ejemplo de estas expresiones de discriminación y de viejismo que no es consciente, muchas veces es inconsciente, ya está completamente introyectado en la sociedad y se coloca como lo aceptable. Otra forma que estamos viendo y que nunca habíamos visto son todos estos carteles que pues la gente ha visto en diferentes espacios y establecimientos, en donde está textual: se prohíbe la entrada a personas mayores de 60 años y a niños menores de 12 años. Entonces esta también es una expresión de discriminación porque no se comprende que hay realidades que existen y que son diversas. En México, 1.7 millones de personas mayores de 60 años viven solas. Esto quiere decir que requieren ir a hacer sus compras, que requieren obtener pues los insumos que necesitan para su vida cotidiana. Y esta situación de la pandemia nos presenta una realidad engañosa, ¿no? En el sentido de los estamos protegiendo, sí, pero también los estamos discriminando. Entonces, esas son las cuestiones que resultan muy preocupantes. Marisa, el tomar a las personas mayores como un grupo de riesgo ante la pandemia, además, desde un discurso oficial, suele llevarnos, digamos, casi en automático a plantear un discurso que tiene que ver con el tutelaje sobre ellas y ellos. Así es. Mira, en principio, este asunto de la vulnerabilidad de las personas mayores es cierta, o sea, las personas mayores tienen una mayor vulnerabilidad a desarrollar complicaciones derivadas de la pandemia, esto cuando además presentan comorbilidades. Sin embargo, muchas personas de muchos grupos etarios presentan esas comorbilidades, por ejemplo, diabetes mellitus e hipertensión arterial. El asunto del manejo del discurso y de esta estigmatización lo que genera justamente es esta idea de que otros grupos de edad podemos decidir sobre la forma en la que deben o pueden actuar las personas mayores. Y analizando lo que ocurre en otros países, me parece que es en Perú, el mensaje institucional, el mensaje de gobierno es: las personas mayores tienen mayor vulnerabilidad a desarrollar complicaciones. Por lo tanto, cuando las visites, debes extremar precauciones de lavado de manos, la sana distancia, toda esta cuestión. Pero es muy diferente a todos estos mensajes de no visites a tus abuelos, de que no salgan, que no se les permita la entrada. Es decir, pareciera que nosotros podemos decidir lo que un adulto quiere hacer. Entonces esto les resta autonomía y, por supuesto, pues viola
los derechos humanos de las personas mayores. En este sentido, desde hace varios meses hemos escuchado en México y en el mundo insistir en esta gran vulnerabilidad de la que tú ya hablabas. ¿Qué pudiera representar en términos psicoemocionales para este grupo de edad, pero también para sus familias, el recibir una y otra vez esta información? ¿Cómo nos impacta? El problema de este impacto es, primero, las personas mayores, cuando uno entrevista, cuando tiene uno contacto en el trabajo de campo, ¿no?, que ahora hacemos a distancia por seguridad, pero cuando uno conversa, las personas mayores sí están padeciendo mucho esta situación de aislamiento, también esta situación de tener que enfrentarse a una realidad que a veces los rebasa, por ejemplo, a través del uso de las tecnologías. Es muy fácil decir, bueno, pues que se contacten por Zoom, por videollamada, por teléfono, pero no todas las personas tienen acceso a un teléfono inteligente o a una computadora o a internet. Y muchas de ellas incluso tampoco tienen acceso al teléfono. Entonces, esto va generando pues esta sensación de aislamiento, por supuesto, de temor, y como puede ocurrir, quienes tienen habilidades y capacidades resilientes y se van adaptando y van buscando alternativas para rehacer su cotidianidad, también hay muchos que están pues ahorita ya padeciendo situaciones de depresión, de problemas emocionales y de problemas pues mentales que obviamente pues se agudizan ante este contexto. Entonces es muy importante que las personas en general en nuestro país tratemos de ser muy críticas y de entender que sí, tenemos que cuidarnos, es responsabilidad de todos cuidarnos, pero no podemos soslayar la salud emocional de las personas en general y específicamente de las personas que envejecen. Tenemos que estar al pendiente de sus necesidades emocionales, tenemos que estar al pendiente de sus necesidades físicas y también de las sociales, porque no solo es la falta de contacto con la familia, sino también la falta de contacto con otras redes de apoyo social que son tan importantes como los amigos, como los compañeros, pues los lugares de reunión de las asociaciones religiosas, el convivir con las personas del mercado, de la comunidad. Todo eso se ha eliminado. Entonces hay que ser muy cuidadosos y sobre todo no olvidar que la salud mental es igualmente importante, porque todavía no hay estudios que nos permitan ver cuál va a ser el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas. ¿Habría síntomas que nos permitirían detectar que una persona adulta mayor está teniendo algún tipo de problema con su salud emocional, Marisa? Sí, por supuesto. Si nosotros vemos que la persona está modificando sus hábitos, por ejemplo, que no tiene interés en su aseo personal, en arreglarse, si vemos cambios en la conducta de la alimentación, que come más o no tiene hambre, si nos damos cuenta que está bajando de peso, que se escucha triste o tiene modificaciones del carácter, repentinas, ¿no?, que está contento y luego está enojado, si vemos que llora con facilidad o muestra emociones exacerbadas con facilidad, todos esos son señales que tenemos que considerar y ahí tenemos que entrar nosotros como familia, como comunidad, como red de apoyo, para que las personas puedan hablar sobre lo que están sintiendo y puedan entonces estar a tiempo para pedir ayuda. Sabemos que la depresión está asociada a otras enfermedades también, una vez que las personas están deprimidas, pues fácilmente pueden desarrollar otro tipo de enfermedades físicas, justamente pues a partir de esta situación. Por eso es tan importante que estemos al pendiente, que busquemos las alternativas de apoyo que ofrecen actualmente pues diferentes organizaciones y que ofrecen los gobiernos de los estados también para apoyar la salud emocional. Mencionabas la importancia de las redes de apoyo, sobre todo pensando en adultas y adultos mayores. Hoy que tenemos que estar en casa, que debemos mantener sana distancia, ¿cómo podemos
propiciar estas redes de apoyo con ellos y con ellas, máxime si su acceso a la tecnología es nulo o limitado? Sí, aquí tenemos que pensar y repensar qué roles son los que tenemos al interior de la familia, qué roles hemos tenido y por qué. Generalmente al interior de las familias ocurre que a los niños se les asignan una serie de actividades o de comportamientos, ¿no? El niño va a la escuela, el niño juega, el adolescente tiene otro tipo de actividades y es rebelde, se les asignan también algunos estereotipos. Las personas mayores solo pueden hacer ciertas cosas y las personas de mediana edad son las que pueden dar órdenes, pueden tomar decisiones, etc. Estos roles hay que repensarlos y cambiarlos, porque justamente en la medida también en que las familias podamos desarrollar relaciones que sean más equilibradas en el sentido de quién tiene el poder, entonces podemos establecer otro tipo de relaciones y afianzarnos como una verdadera red de apoyo social entre nosotros. Algo muy importante es que las personas mayores aportan a la familia, aportan cotidianamente. Entonces tenemos que buscar y valorar esas aportaciones que hacen y las otras generaciones buscar espacios de contacto y convivencia que nos puedan ser útiles a ambas partes. Ahora justo estamos haciendo una investigación con los alumnos en donde estamos promoviendo que los jóvenes dediquen un tiempo, cuando están en casa, cuando tienen a una persona mayor en casa, dediquen un tiempito a enseñar a usar tecnologías de la información y la comunicación a las personas mayores. De pronto les enseñen a utilizar el teléfono, a hacer búsquedas en internet, que son temas que son importantes para los jóvenes, pero que se pueden convertir también en una cuestión de seguridad, de fortalecimiento de autoestima de las personas mayores. Entonces, esto puede resultar beneficioso y pues es un ejemplo de un trabajo intergeneracional que puede resultar muy, muy importante. Ahora también lo que estamos viendo en el trabajo en intervención comunitaria es que muchas personas mayores están muy interesadas en aprender tecnologías porque se quedan al cuidado de los niños. Y los niños tienen dudas sobre las plataformas tecnológicas y ellos quieren apoyarle. Entonces, es importante que busquemos estos espacios para relacionarnos más, mejor y de forma mucho más saludable. Hace un rato hablabas de que hay adultos mayores que están viviendo esta circunstancia y están generando resiliencia, están siendo resilientes para afrontar las nuevas condiciones que nos impone la pandemia y el confinamiento. ¿Cuáles son, en la otra cara de la moneda, las expresiones que tiene la resiliencia en ellos y en ellas? Esta capacidad humana de la resiliencia es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Una ventaja que tienen las personas mayores en esta situación de confinamiento, que yo veo con bastante claridad, es que la experiencia de vida, a mayor edad, mayor experiencia de vida. Entonces las personas mayores ya han vivido crisis muy fuertes en el pasado. Han tenido dificultades económicas, han padecido algunas enfermedades, han padecido también pérdidas. Y entonces toda esta experiencia de vida, siento yo, se transforma en una posibilidad de desarrollar esta fortaleza para afrontar la crisis que estamos viviendo. Digamos, los más jóvenes, a quienes a lo mejor no nos había tocado vivir una crisis, los que no se acuerdan de la pandemia pasada, todo esto es nuevo y parece que nunca va a acabar. Pero las personas a mayor edad saben que los problemas se solucionan tarde o temprano. Esta posibilidad, este razonamiento les da a muchos la fortaleza para enfrentar esta situación de la pandemia. Por supuesto, se vive la crisis, por supuesto, se vive el duelo. También, por supuesto, muchos de nosotros, creo que ahora cada vez más personas, nos hemos enfrentado a pérdidas de gente cercana, no solo a la pérdida de la movilidad o de la posibilidad de convivir, sino también a las pérdidas de las personas cercanas. Entonces,
esta experiencia de vida y estas habilidades y capacidades resilientes que han construido, pues en este momento favorecen a muchos. Marisa, y sobre el duelo, sobre este duelo que nos da la impresión de que es colectivo porque efectivamente las pérdidas las estamos enfrentando todos y todas, ya sean en términos de salud, en términos de seres queridos que se nos adelantan, que parten de este mundo antes que nosotros, en términos incluso económicos. Para el caso de las personas adultas mayores, ¿el duelo tiende a profundizarse? Ahí depende de cada persona y digamos el duelo y sus etapas pues se van viviendo de manera diferente. Sin embargo, sí es claro en estos momentos que la pandemia, al impedirnos llevar a cabo una serie de rituales que están relacionados con las diferentes pérdidas, nos está haciendo vivir duelos de manera diferente. Entonces todavía no podemos ver con claridad el impacto de estos duelos diversos que se están experimentando ahora. Vamos a tener que esperar para conocer cómo es que se han vivido estos duelos, si se van a superar fácilmente, si van a requerir mucho más apoyo o no. Desafortunadamente, todavía no hay oportunidad de analizar con detenimiento estos impactos, aunque ya se están llevando a cabo diferentes estudios al respecto. ¿En qué momento consideras que podremos tener los elementos para hacer este tipo de valoraciones y análisis? Yo creo que lo vamos a poder hacer una vez que termine esta crisis, ¿no? Que termine esta ola. Porque, pues, si bien es cierto que el año pasado hubo muchas pérdidas, vivimos situaciones muy complejas, pues pareciera que en este periodo, pues, está recrudeciendo esta situación, ¿no? Porque son las pérdidas, es la imposibilidad para muchos de conseguir un nuevo empleo, para otros de perder no solo a uno, sino a muchos familiares al mismo tiempo, de tener que realizar pues trabajos de cuidado adicionales a los que ya se venían realizando. O sea, ahorita todavía viene un momento de complejidad bastante severo, pienso yo. Sin duda, todavía son tiempos muy difíciles y crudos los que nos falta vivir. Marisa Vivaldo Martínez, un asunto que ha estado en debate en el escenario público, al menos desde este año con mayor insistencia, es el asunto de la vacunación. Y se ha insistido en que uno de los primeros grupos que debe ser vacunado es el de las y los adultos mayores. Desde los estudios que ustedes han realizado, ¿consideran que una vez que se dé la vacunación, el regreso a una normalidad, si es que la podemos llamar así, qué tan factible será que ellos y ellas puedan retomar sus condiciones de vida anteriores? Yo creo que la vacunación es un aspecto muy importante que nos da a todos, por supuesto, mucha esperanza. Yo considero que va a ser un gran avance que se vacune a las personas mayores, pero sin duda vamos a tener que ver, antes de tener esta seguridad de que podemos volver a nuestras actividades cotidianas, vamos a tener que ver vacunado a un sector mucho más importante, o sea, en volumen de población, ¿no? Entonces, no, para ellos pues va a estar esta protección y eso es muy bueno, pero para volver a las actividades normales con seguridad, yo creo que vamos a tener que avanzar en el proceso de vacunación con otros grupos etarios, pues para garantizar pues la seguridad de todos. Pero es muy importante que las personas mayores investiguen, se informen y también no se dejen llevar por esta información que de pronto los asusta o los invita a no vacunarse porque les va a pasar algo. No, hay que buscar información confiable, hay que confiar en los expertos y bueno, seguir las indicaciones que nos den nuestras autoridades sanitarias. Y además, por lo que comentabas también, tendremos que armarnos todavía de paciencia, pues la vacunación de otros grupos etarios va a llevar varios meses al menos, quizá incluso todo este año 2021. Así es, o sea, para todos ha sido muy difícil, pero como dices, sí, la paciencia es muy importante y la constancia también.
hay que ser constantes en tratar de construirnos una cotidianidad adecuada a nuestras necesidades. Es muy importante que las personas mayores mantengan rutinas, si no las tienen todavía las creen, rutinas para la alimentación, rutinas para el aseo, para hacer ejercicio, para hacer actividades que les resultan estimulantes, para conversar con los otros, aunque sea a distancia, ¿no? Si tenemos la suerte de vivir con otras personas, dedicar un tiempo específico para la convivencia, dedicar un tiempo para aprender cosas nuevas, para trabajar nuestra espiritualidad. Es decir, tenemos que hacer una rutina bastante organizada porque eso nos va a ayudar a sobrellevar este periodo de confinamiento que todavía se ve, pues que va a durar todavía varios meses. Y del lado de quienes tenemos adultos mayores, recuperar solamente esto que comentabas, la importancia de estar al pendiente, de estar escuchando, de estar viendo lo que pasa con nuestros y nuestras adultas mayores, no desligarnos de ellos y mantener en la medida de lo posible la cercanía, aunque sea telefónica. Así es, mantenernos al pendiente de las necesidades sin ser invasivos, también respetando pues la independencia, la intimidad de las personas, ¿no? Entendiendo que las personas mayores son adultos y a los adultos nos gusta ser autónomos, tomar nuestras decisiones. Entonces hay que dar esos espacios, quitarnos esta idea del tutelaje, de que nosotros podemos decidir lo que es mejor para el otro. Digo, los adultos tomamos buenas, tomamos malas decisiones a veces y pues bueno, hay que respetarlas. Hay que siempre considerar que son adultos, son ciudadanos y lo que podemos apoyar pues es hacerles llegar información confiable para que ellos decidan qué es lo que van a hacer. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, vivir la vejez en tiempos de pandemia y confinamiento. Nuestra invitada es Marisa Vivaldo Martínez. Ella es integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos que envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola, mi nombre es Miriam Domínguez. Soy doctora en psicología, profesora, investigadora y psicoterapeuta. Trabajo en la Universidad de Sonora y en los últimos 20 años me he dedicado a la investigación y acción en el tema del cuidado familiar a personas adultas mayores. Por un lado, se habla de envejecimiento poblacional cuando se refiere al incremento gradual de personas adultas mayores, y esto es posible gracias a la disminución de la mortalidad, que a su vez contribuye al incremento de la esperanza de vida. Se han venido gestando desarrollos científicos, tecnológicos, educativos y sociales, y en suma todo esto hace que cada vez más las personas logremos vivir más años. Por otro lado, podemos hablar también del envejecimiento individual. Este es un proceso natural propio de todos los seres vivos. Todas y todos estamos envejeciendo. Es intrínseco e inevitable. Es progresivo, va generando cambios en los organismos, implicando todas sus funciones fisiológicas. Y además, muy importante, el envejecimiento es heterogéneo, esto es, ningún envejecimiento es igual a otro. Ahora bien, vejez es la etapa de vida entendida como una construcción social basada en normas y expectativas sobre la edad en función de las diferencias individuales y de los cambios históricos, culturales, sociales y económicos. Es común que en nuestra sociedad exista el prejuicio hacia la vejez, esto es, la visión negativa de llegar a convertirse en una persona adulta mayor. Los prejuicios hacia la vejez vulneran el desarrollo pleno de las personas y conduce a la exclusión social. Quiero referir aquí un derecho que es inalienable para todas las personas, y es el derecho al desarrollo, como la medida máxima de respeto de todos los derechos humanos, en donde se busque que todas las personas puedan acrecentar al máximo sus posibilidades al tiempo que contribuyen a la evolución de la sociedad en su conjunto. Como familia, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyar las necesidades emocionales de las personas adultas mayores? Promover su convivencia familiar,
demostrarles amor, cariño, valorar el apoyo que ellas y ellos nos dan, respetar su autonomía, promover su activación física y mental, motivarles a alcanzar nuevas metas y habilidades personales y de integración social, practicar la empatía escuchándoles con atención y comprensión genuina, apoyar y comprender sus creencias espirituales, humanistas o bien de trascendencia personal, así como todo aquello que podamos hacer para regular el estrés que potencialmente podemos vivir de manera cotidiana o bien en situaciones críticas como la que estamos viviendo ahora por la pandemia COVID-19. Soy Miriam y mi paisaje interno son las experiencias de comprensión y apoyo que todas las familias podemos lograr. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema del día: vivir la vejez en tiempos de pandemia y confinamiento. Nuestra invitada es Marisa Vivaldo Martínez, integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Marisa, ¿hay obligaciones específicas de los estados que deben respetar en una circunstancia como la actual y cuando se habla de este grupo de población, el de las y los adultos mayores? Sí, así es. Mira, en 2015 fue aprobada por la Organización de Estados Americanos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este instrumento internacional es sumamente importante porque contiene 27 derechos humanos específicos, entendiendo que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos que cualquier ser humano, pero haciendo énfasis en algunas condiciones que los hacen vulnerables y que han sido violentadas a lo largo de la historia. Entonces se crea esta convención para atender esas cuestiones y en uno de sus artículos específicamente se señala el derecho de las personas mayores a ser atendidas y tomadas en cuenta, consideradas en situaciones de emergencia humanitaria. Esto, por supuesto, es una situación de emergencia humanitaria y por la gravedad del asunto, pues es importantísimo invocar esta convención para que este grupo de 27 derechos pues sean respetados por los estados. México no ha firmado esa convención. Sin embargo, el hecho de que ya haya sido ratificada por 9 países, pues nos da la posibilidad de entender a la convención como el instrumento internacional más importante en esta materia. Entonces, entre los derechos humanos que ahí se establecen está el derecho a la vida, primero. Es decir, no pueden crearse ni políticas ni discursos que vayan en detrimento del derecho fundamental a la vida de las personas mayores. Estos discursos de las vidas por completar o de es que los mayores ya vivieron, no funcionan. Las personas mayores están vivas y por lo tanto tienen los mismos derechos que todas las personas y tienen fundamentalmente el derecho a la vida y a la dignidad. También la Convención establece el derecho al cuidado, tan relevante en este momento de pandemia. El cuidado no es responsabilidad únicamente de la familia o de una persona dentro de una familia. El cuidado de las personas mayores que así lo requieren es responsabilidad de todos y todas, de la comunidad, del Estado y de las instituciones y formas de organización. Entonces, este aspecto también es muy relevante. Por supuesto, las personas mayores tienen derecho a la salud, es decir, al acceso a los servicios de salud y a recibir atención oportuna y de calidad. Tienen derecho también
a realizar sus procedimientos de salud, médicos, todo lo que tiene que ver con sus cuerpos, previo consentimiento informado. Deben estar perfectamente informados de cuál es su condición y entonces así tomar las decisiones. Tienen derecho también a una vida sin violencia, sin malos tratos, sin tratos crueles o inhumanos, y eso también debe considerarse como una obligación que deben cumplir los estados, sobre todo ahora que las diversas realidades de pronto nos presentan casos de mucha violencia, feminicidios de mujeres mayores, situaciones de violencia doméstica, de despojo, de sujeciones, de todo lo que nos podamos imaginar. Entonces es muy importante que el Estado y los gobiernos estatales y locales tengan muy claro que existe esta convención y que esos derechos deben ser garantizados. ¿Se está documentando a través de algún medio los tipos de violencia que en circunstancias como las actuales están viviendo nuestras adultas, nuestros adultos mayores? Sí, hay diferentes estudios que se están realizando, que ya se venían realizando, sobre todo sobre violencias en espacios institucionales, por ejemplo, en centros de cuidado de largo plazo, en instituciones de atención psiquiátrica, en albergues para personas en situación de calle. O sea, todos estos espacios donde pues se dan muchas situaciones de violencia. Ahora, en tiempos de pandemia, también lo preocupante ha sido el alza que se ha presentado para reportar situaciones de violencia doméstica, en donde no se sabe con claridad los rangos de edad, pero se conoce que hay personas mayores que están sufriendo situaciones de violencia. Hay algunos otros estudios que también hablan de la situación especial de las personas LGBT que en algunos casos tuvieron que regresar a convivir con sus familias durante este confinamiento y sufren este tipo de violencia que tiene que ver con el rechazo y que en muchos casos pues los obliga prácticamente a muchos a volver al closet o a renunciar en esta temporada a quienes son o quieren ser. Entonces esto pues es, por supuesto, son situaciones muy graves. Desde el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, del cual eres integrante, ¿cuáles son las reflexiones que han hecho sobre estos meses de pandemia y de confinamiento? El seminario ha trabajado muy fuerte, muy fuerte, organizando su trabajo en diferentes ejes. Por supuesto, nuestra actividad sustantiva pues es la investigación, pero durante la pandemia hemos dado un énfasis muy especial como seminario universitario en la difusión de los derechos humanos. También hemos trabajado mucho en tener pues incidencia en programas públicos mediante pues la consultoría, haciendo recomendaciones en algunos espacios. Destaco mucho la difusión en materia de derechos humanos. Hemos trabajado, por ejemplo, en el diseño de muchos materiales como videos, infografías que hemos estado difundiendo para tratar de sensibilizar a la población que nos sigue sobre la importancia del respeto en este momento, del respeto y de la garantía, de la necesidad de garantía de los derechos humanos de las personas mayores. Estamos trabajando en un libro también sobre COVID-19 que pronto van a poder conocer todo tu auditorio. Estamos participando cotidianamente en conferencias, en programas de divulgación, programas de radio, de televisión, en entrevistas, pues tratando de visibilizar primero que la vejez y el envejecimiento no es uno solo, que los problemas de la vejez y el envejecimiento no se resuelven únicamente mediante una cuestión de apoyo económico, ya sea del gobierno o de las familias. No es solo eso, esa es solo una dimensión de las muchas dimensiones que permiten que una persona tenga un envejecimiento y una vejez digna. Trabajamos cotidianamente en eso. Y este año pasado, el 2020, fue muy interesante para el seminario. Bajo la coordinación de la doctora Montes de Oca, impulsamos muchos proyectos
y sobre todo, como te comento, muchos materiales de divulgación que están disponibles para todas las personas que les interese en la página del SUIEV, en su Facebook, en su Instagram, para que las personas que están interesadas las puedan descargar y las puedan compartir. Entonces podemos buscar estos materiales en las redes si ponemos en el buscador Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Así es, también pueden buscar en Facebook como SUIEV UNAM y aparece ahí Seminario Universitario, SUIEV chica, UNAM, y ahí pueden tener acceso. En las fotos están todas las infografías. En la sección de videos pueden encontrar también diferentes contribuciones que se han hecho y que pueden ser de utilidad para diferentes temas. O sea, recordemos que SUIEV es un seminario interdisciplinario, tenemos compañeros de todas las áreas del conocimiento y eso pues nos permite tener una visión mucho más compleja sobre tanto la vejez como el envejecimiento. Marisa, hace un momento comentabas que la económica es solo una de las dimensiones que permiten una vejez digna. ¿Cuáles serían las otras? Por supuesto, la dimensión económica es fundamental para tener acceso a la vivienda, la alimentación, todas estas cuestiones que son indispensables. Pero es igualmente indispensable considerar la dimensión, por ejemplo, educativa. Esta posibilidad que deben tener las personas mayores de tener acceso a educación que puede ser formal o no formal, pero que finalmente te garantiza o te apoya en un desarrollo integral. También está esta dimensión de la salud que incluye sí el acceso a servicios de salud, pero también esta idea de tener acceso a una promoción de la salud que desarrolle las capacidades y habilidades humanas que todos necesitamos para preservar este estado que nos permite soñar, que nos permite construir, que nos permite vivir el mundo y disfrutar el mundo. También está pues esta dimensión de la salud emocional que tanto tenemos que cuidar y trabajar. Está la dimensión social en donde como sociedad tenemos que trabajar mucho para eliminar esta discriminación y estos prejuicios y estereotipos sobre la vejez que tanto dañan. Está pues la dimensión también que se tiene que garantizar de el acceso a la vivienda, a los espacios amigables, a espacios que no te marginen, la dimensión de los cuidados, esta dimensión de pues la participación ciudadana que también se tiene que trabajar mucho porque como te digo tendemos a pensar que la ciudadanía tiene fecha de caducidad y no es así. Son algunas de las dimensiones que hay que trabajar y desarrollar. ¿Qué recomendaciones nos podrías hacer para ofrecer atención a nuestras y nuestros adultos mayores en estos tiempos de pandemia y confinamiento sin violentar sus derechos? Un aspecto en el que se ha hecho énfasis a lo largo de esta entrevista y de este programa, en particular pensando que hay quienes atraviesan por niveles importantes de dependencia funcional. Sí, lo primero que yo sugiero es que tratemos de mirar a la persona y eso es fundamental. Es decir, cuando vemos a una persona mayor, pareciera que únicamente vemos las características de persona mayor, pero es una persona que tiene deseos, que tiene necesidades, que tiene una historia de vida, un carácter formado, que tiene intereses, que tiene sueños, que tiene deseos. Entonces hay que mirar primero a la persona y como familia, como gente cercana, creo que lo primero es aprender a preguntar directamente cómo estás, cómo te sientes, cómo estás viviendo esta pandemia, qué te preocupa. Darnos ese tiempo para escuchar y sobre todo para permitirle a las personas mayores expresar sus opiniones. Y una vez que escuchamos sus opiniones, entonces hay que entender también que debemos aceptar sus decisiones.
Otras alternativas también, pues es siempre incluir a las personas de las diferentes edades, no digo solamente a las personas mayores, hay que incluir a todos los miembros de la familia en la toma de decisiones, en la elaboración de nuestro plan para enfrentar esta contingencia. Hay que preguntar qué es lo que quieres en caso de, y después respetar lo que las personas dicen. Es importante permitirle, facilitarle a las personas mayores información que provenga de fuentes fidedignas, de fuentes serias, para que entonces puedan conocer bien lo que está ocurriendo. No podemos ocultarles cosas, es importante que ellos tengan claridad para que entonces puedan decidir. Yo siempre digo que esto de respetar las decisiones es muy importante, porque una forma de demostrarle amor al otro es el respeto justamente a las decisiones. Entonces, es importante que no restemos autonomía a las personas mayores. Y también es importante que no les restemos independencia. Si la persona mayor quiere hacer algo, quiere ayudar, quiere apoyar, quiere barrer, quiere echar a lavar la ropa, hay que permitirlo y fomentarlo, no evitarlo. Vemos con mucha frecuencia familias en donde dicen, no, es que no haga, no porque se cansa, no porque le vaya a pasar algo. Sí, hay que hacer todo con precaución, pero hay que permitir estos espacios de participación en la vida cotidiana. Hay que preguntar y estar al pendiente de qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a Marisa Vivaldo Martínez, su presencia en Somos Paisaje Interno. ¿Cómo podemos seguir tu trabajo, Marisa? Me pueden seguir por Facebook, que es la red social que más uso. Aparezco así como Marisa Vivaldo y generalmente estoy publicando contenidos sobre vejez, sobre envejecimiento, promoviendo las actividades del SUIEF también. Pueden googlearme y hay algunos textos y materiales que son gratuitos que pueden descargar. Hay un libro muy bonito que se llama Promoción de la Salud de la Mujer Adulta Mayor, que está disponible en línea, es una publicación de INGER, donde hablo en un capítulo sobre discriminación hacia las personas mayores. Entonces valdría la pena que si quieren profundizar en estos temas, pues busquen estos materiales y también pues consulten las publicaciones que se encuentran en las redes sociales del SUIEF. Marisa Vivaldo Martínez, muchas gracias por tu presencia en Somos Paisaje Interno. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana Leticia, y muchos saludos a tu auditorio. Gracias. Durante este periodo de confinamiento, ¿has pensado qué sienten las personas adultas mayores al escuchar con frecuencia que son el sector de mayor vulnerabilidad? ¿Qué deberíamos estar haciendo para cuidarlas? Encuentra algunas claves en el programa psicoeducativo para promover el bienestar en la familia, un recurso de apoyo a cuidadores familiares dirigido por la doctora Teresa Domínguez, docente de la Universidad de Sonora. La serie de videos está en YouTube en la cuenta Cuidamos Familiares. Si quieres el manual de apoyo de este programa, escribe a cuidamosfamiliares@gmail.com. Y porque no todas y todos viven de la misma forma la etapa de la vejez, te recomendamos descargar en línea el artículo Vivir la vejez en tiempos de pandemia y confinamiento, de Elisa Dulcey Ruiz, que nos invita a reflexionar sobre la heterogeneidad de las personas adultas mayores, sus contextos y circunstancias. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. El espejo de la pandemia. Siente este momento y ahí donde estás, regálatelo para ti. Una pausa, un paréntesis. Siente tu cuerpo. ¿Se encuentra derecho? ¿Te encuentras ladeado en este momento? ¿Te encuentras de pie, sentado o sentada? Tal vez recostado o recostada. Simplemente
date cuenta de cómo está tu cuerpo en relación con el espacio que ocupa. Date un par de minutos para ti. Date cuenta de lo que has descubierto de ti en este tiempo de cambio en tantas áreas, de tantas cosas distintas y de tanto tiempo que ha pasado. Tal vez te des cuenta de algo que tenga que ver con tu valentía o con tus planes, con tus miedos o tus obligaciones, con tus deberes y con nuevos retos. ¿Cómo está tu tolerancia? ¿Cómo ha cambiado tu forma de convivir y tu forma de trabajar? ¿Pasan diferente los días? ¿Has salido menos, igual o más de tu casa? ¿Tienes nuevas incertidumbres o tal vez nuevas certezas? Respira y date cuenta de una o dos cosas importantes para ti que hayas descubierto en este tiempo. ¿Qué has descubierto acerca de tu forma de pensar? Respira tu forma de pensar. ¿Qué has descubierto acerca de tus emociones? Respira tus emociones. ¿Qué has descubierto con respecto a tus relaciones? Respira tus relaciones. ¿Qué has descubierto con respecto a tus planes? Respira tus planes. Y mientras respiras, inhalas y exhalas, dejas que aparezcan imágenes, ideas, palabras, sensaciones. Con estas preguntas, date cuenta qué es lo que te falta acomodar en este tiempo de lo que has encontrado en el espejo de la pandemia. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas Marisa Vivaldo Martínez y Miriam Domínguez, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie: Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.